A pocos días de las elecciones presidenciales en Venezuela, una mujer se roba las miradas de todo el mundo. María Corina Machado es hoy el símbolo y la esperanza de cambio y transformación en el vecino país. Pero María Corina no es la única mujer que ha liderado grandes transformaciones y movimientos sociales y políticos en América Latina y el mundo. Muchas mujeres han encarnado también esos grandes movimientos. Desde la coyuntura de las noticias, nos devolvemos en el tiempo. Bienvenidos. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Teresita, ¿cómo entiende uno la importancia de lo que ha logrado una mujer como María Corina Machado en Venezuela? Porque es que estaba viendo aquí los registros y es que han sido 25 años de dictadura en Venezuela, de régimen de Chávez, de Maduro, y eran puros hombres, y todos fracasaron en unir a la oposición contra el chavismo. Juan Roberto, dos cosas. Primero, María Corina es una persona supremamente preparada, con estudios en Yale University, ingeniera industrial, que creó este movimiento Vente Venezuela y ha logrado unir a mucha gente detrás de esto. Es una de las 100 personas más influyentes, 100 mujeres más influyentes en el mundo, según la BBC. ¿Y cómo lo ha hecho? Logró que la gente entendiera que había algo mejor a lo que pueden aspirar. Y es que las mujeres tenemos algo, Juan Roberto, es que estamos pensando en qué le vamos a dejar a nuestros hijos para que ellos tengan una vida mucho mejor que la nuestra. ¿Eso tal vez fue como el pegante para cohesionar esa oposición en Venezuela? Yo diría que sí. Una mujer mira para adelante, a veces por encima de lo que uno mismo necesita y quiere. Cierto. Y yo creo que eso es muy importante en este momento en Venezuela. Sí, estaba pensando, pues hace algunos años, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, que algunos le dijeron, oiga, usted debería encarnar también esa oposición. Ella le tocó irse para España con su esposo, pues después de que lo dejan libre. Claro, a ella le tocó salir de Venezuela, pero ella logró liderar mucho tiempo, cuando él estaba en la cárcel, un movimiento de gente que la apoyaba y poner el dedo en la llaga, la lupa, como queramos decirlo, sobre todas estas detenciones en Venezuela arbitrarias de la oposición, la situación en la cárcel. Logró algo y fue eso, y eso llamó la atención del mundo. Venezuela desde ese momento está en la conciencia de todo el planeta como un lugar donde pasan arrestos arbitrarios, detenciones arbitrarias. ¿Qué enciende la chispa de un liderazgo de esos? Como el de Lilian Tintori y ahora el de María Corina Machado. ¿Uno cómo lo puede explicar que genera ese clic, esa empatía entre un pueblo absolutamente doblegado por una dictadura y la gente que quiere cambiar y acabar esa dictadura? Yo creo que hay algo muy emocional. Primero, es querer hacer algo que realmente le toque a uno las fibras del corazón. Pero dos, son personas que tienen mucho carisma, porque tocan mis fibras del corazón, sí, pero ¿cómo hago yo que toque las fibras del corazón de todos los demás? Ese es el lío, ¿no? Carisma, hablando con la gente, dándole la mano, conversando con ellos y diciéndoles, tenemos una situación muy parecida, miremos hacia adelante juntos. ¿Sabe a mí que me genera, y a muchos, cuando miramos lo que está pasando en Venezuela, Teresita, muchísimas preguntas y sabe que hasta indignación? ¿Cómo es posible que ella no pueda ser la candidata? Míreme las vueltas de la vida. Eso de que esté inhabilitada me parece terrible. Son mañas de la oposición de Maduro para que la oposición no llegue al poder. Pero el carisma, la gente que la ha llevado en moto a hacer campaña, la campaña de puerta a puerta, eso está ahí. Eso, él no puede hacer nada contra eso. Eso es visceral. Eso es la emoción del pueblo venezolano. Sí, le han detenido al jefe de seguridad. Hoy le dijeron que le rompieron los cables de los frenos de los carros de la campaña. Es decir, es un tema ya criminal. ¿Qué papel puede jugar de aquí en adelante María Corina? María Corina, así no vaya a ser ella la presidente, si llega a ganar la oposición, mejor dicho, si dejan que la oposición gane, así no puede ser ella presidente, ella puede ser ese gran poder detrás del trono, esa figura que realmente mantiene unidos a los venezolanos el día de mañana para que haya un periodo de transición. Es que gane el que gane, tiene que haber, pensaría uno en el mundo ideal, un periodo de transición donde la gente piense, vamos a estar mejor el día de mañana, vamos a tener una democracia, vamos a tener un gobierno distinto el día de mañana. Ella, más allá de gobernar, porque pues no va a ser la presidenta, aunque va a ser el poder detrás del trono, sin duda, va a liderar un proceso de transición, gane o no gane, déjenla posesionarse o no. Una palabra que define a María Corina, yo creo que es valentía, ¿cierto? Resiliencia, echada para adelante. Es una vieja berraca, como decimos en Colombia. Totalmente. Y hablemos de viejas berracas. Cuando hablamos de mujeres valientes, de mujeres líderes, y de la historia de las mujeres en la política. Empecemos por el vecindario.
Empecemos entonces por Policarpa Salabarrieta. Ah, ¿nos vamos tan atrás? Pues era una mujer, sí, colombiana, pero es que es la época de la Gran Colombia. Claro. Y ahí tenemos que ella le ayudó, por ejemplo, la Pola. Le ayudó mucho a las milicias en los llanos que compartimos con Venezuela, y fue clave para las milicias de José Vicente Páez, José Antonio Páez, el gran general de las milicias llaneras en la independencia de Venezuela. Ella, me acuerdo que empezó a liderar una rebelión por un tema de impuestos. Si no Sí, estoy mal. claro. En esa época, cuando dice hay que rebelarnos. En Santander, los impuestos. ¿Para qué se están usando los impuestos? Primero, ¿por qué nos ponen tantos? Y dos, ¿se van para España? No, eso no puede ser así. Mujeres, Manuelita Sáenz, ¿dónde me la deja? El gran poder detrás del trono, llamo yo. Una quiteña se vino contra todo esquema social a acompañar a Simón Bolívar, porque ella ya era casada. Sí. Y lo defendió, lo acompañó, le salvó la vida. Claro. En septiembre, el famoso septiembre, cuando lo iban La noche septembrina, ¿no? La noche septembrina, cuando lo iban a matar en el Palacio hoy de San Carlos. Lo hizo escapar, entretuvo a quienes venían a matarlo. Todo, un gran poder detrás del trono. Es que muchas veces las mujeres no piden la visibilidad que piden los hombres, pero toman las decisiones que hay que tomar en el momento que hay que tomarlas. Esa es la clave. Teresita, mujeres en una época más reciente de la historia de nuestro vecindario, que han marcado una historia política importante en América Latina y en los pueblos de América Latina. Las señoras de Perón. Evita fue importantísima para los derechos sociales, sindicales y laborales de las mujeres en Argentina. Y un símbolo. Y un símbolo. Pero la segunda señora de Perón, que se llamaba María Estela y todo el mundo le decía Isabel, Sí. Isabel de Perón, fue la primera mujer presidente en América Latina. No tan visible como Evita, pero más poderosa. Más poderosa porque tomó decisiones ella fue la presidente y tomó decisiones importantes y después fue apresada por la dictadura de Videla durante 5 años. Ese tipo de mujeres. Ya la historia contemporánea nos muestra en América Latina, saltándonos mucho después, Dilma Rousseff en Brasil. Una mujer muy poderosa, determinante en un momento crítico y clave para el gigante de Sudamérica. Claro, que siguió con las decisiones de Lula, pero las llevó más allá y fue clave para todo lo que fue la inserción de América Latina, de Brasil, en mundos como, por ejemplo, el gran banco que se crea con los BRICS. Y es más, fue presidenta del Banco de los BRICS después. Sí. También. Saltamos el charco. En el mundo, mujeres claves en la política, mujeres determinantes y mujeres valientes. Hay una que me recuerda un poco el tema María Corina. ¿Cómo cuál? Aung San Suu Kyi, un nombre muy extraño. La premio Nobel. En Myanmar, premio Nobel en Myanmar, premio Nobel de la Paz, porque peleó por la transición y los derechos de la gente en su país. Y cuando por fin acordaron hacer elecciones democráticas, no, usted no puede ser presidente, usted no puede ser líder porque está casada con un extranjero. Entonces la vamos a aislar, un poco dejarla de lado. ¿Qué pasó? Ganó su partido, ella puso a alguien de confianza a liderar el país y ella la nombraron como superasesora de este presidente. No, es decir, justicia. uno tiene que ser recursivo cuando está en esas Sí, situaciones. cuando hay tanto machismo de por medio. Machismo, miedo a la oposición, miedo a lo que puede lograr una persona, estamos hablando de María Corina, o como Aung San Suu Kyi, ¿qué pueden hacer y qué pueden no? Porque tienen el carisma, tienen a las madres, tienen a los hijos, tienen el futuro del país en el corazón. Entonces, ese miedo lo lleva a uno a ser recursivo y a ver cómo hace para lograr salir adelante. Sí, otras mujeres, y ya nos venimos un poquito más hacia el lado del Medio Oriente. En el Medio Oriente también hemos tenido Golda Meir, que además fue una mujer que le tocó liderar no una, 2 guerras en una zona que sabemos que es súper La convulsionada. valentía de esa mujer. 2 guerras, la guerra de los 6 días y del Yom Kippur, y sacó a Israel adelante. Es decir, las mujeres podemos también ir a la guerra cuando nos toca y sabemos hacerlo. Bueno, y si no, pregúntele a Margaret Thatcher. La Dama de Hierro, Claro. la guerra de las Malvinas, además de... No le tembló la mano, ¿no? Para nada. Y además unió al país en momentos de una crisis económica muy fuerte. Mm. Y peleó con el comunismo. Y yo no sé si usted me corregirá, pero después de la salida del fin de la era del periodo de Margaret Thatcher, el Reino Unido nunca volvió a ser el mismo, ¿no? La grandeza que ella le impuso a ese país fue enorme. Era la Dama de Hierro, sí, pero era una dama. Y se sentaba con la reina Isabel, tomaba decisiones, sacó, como digo, de la crisis económica al Reino Unido. Le dio fortaleza, lo puso en el escenario internacional nuevamente junto con Reagan frente a la Unión Soviética. Importantísima. Mirando hacia el pasado, quiero que me vuelva a contar, Teresita, esa frase con la que empezó esa reflexión de por qué cree que es mejor una mujer gobernando que un hombre. Porque las mujeres a veces tenemos el futuro de nuestros hijos en la cabeza antes que cualquier otra cosa y queremos dejarle
lo mejor de lo mejor. Entonces, yo le quiero dejar a mis hijos un mejor país y uno pelea por ese mejor país como a uno le quede fácil y bien pelear. Y yo creo que María Corina tiene una mejor Venezuela en la cabeza y sus hijos son sus hijos, pero son todo Venezuela también. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Boombox.